¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor no es tan seguro ni predecible como parece? En este video te llevaré a 5 relatos paranormales reales que desafían toda explicación lógica. Desde las voces que emergen del mar en Galicia y llaman a pescadores desaparecidos, hasta expedientes de hospitales abandonados que registran pacientes que jamás debieron existir. Descubrirás casas donde el tiempo parece haberse detenido, teléfonos que llaman desde la muerte, y cámaras que graban personas que nadie ha visto jamás, pero que te observan sin que lo sepas. Cada historia está basada en testimonios y documentos reales y cada una es más escalofriante que la anterior. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar para siempre la manera en que ves el mundo que te rodea. Las voces del mar de Galicia. En la costa de Galicia, una región históricamente vinculada a tragedias marítimas documentadas, ocurrieron una serie de sucesos registrados entre 1976 y 1982. Este relato está basado en testimonios reales recogidos por autoridades portuarias, prensa local y archivos orales conservados por familias de pescadores de la zona de Finisterre. Galicia siempre ha mantenido una relación especial con el mar, al que se respeta como fuente de vida, pero también se teme como entidad impredecible y casi consciente. Durante la década de los 70, varios pescadores experimentados comenzaron a informar de fenómenos extraños mientras faenaban durante la noche en zonas alejadas de la costa. Uno de los primeros testigos fue Manuel Blanco Ríos, patrón de barco registrado oficialmente en el puerto de Corcubión desde hacía más de 40 años. Manuel era conocido por su carácter sobrio, su rechazo a supersticiones y su reputación como navegante prudente y extremadamente racional. En declaraciones recogidas por la Cofradía de Pescadores, Manuel explicó que todo comenzó con sonidos inexplicables que surgían cuando el mar se encontraba completamente en calma. No se trataba de golpes contra el casco ni de crujidos normales de la madera, sino de murmullos prolongados con una cadencia similar al habla humana. Lo más perturbador era que aquellos sonidos parecían articular palabras completas, pronunciadas con claridad, aunque distorsionadas por una profundidad imposible. Según el testimonio firmado por Manuel, las voces pronunciaban su nombre completo, incluyendo su segundo apellido, algo que muy pocas personas conocían. Inicialmente, Manuel asumió que se trataba de un fenómeno acústico provocado por el viento, las corrientes submarinas o su propio agotamiento físico. Sin embargo, en los días siguientes, otros pescadores registrados oficialmente comenzaron a informar de experiencias prácticamente idénticas en zonas diferentes del litoral. Entre ellos se encontraban José Ramón Varela y Antón Pousada, ambos con décadas de experiencia y sin antecedentes de problemas psicológicos documentados. Los 3 hombres declararon por separado haber escuchado voces que no solo los llamaban, sino que relataban episodios específicos de sus vidas pasadas. Las voces mencionaban accidentes ocurridos años atrás, familiares fallecidos en el mar y decisiones personales que nunca habían sido compartidas públicamente. Estos detalles fueron verificados posteriormente por familiares y conocidos, confirmando que la información no era de dominio público. Uno de los informes más inquietantes describe cómo las voces parecían surgir directamente desde debajo de las embarcaciones, sin eco ni dispersión sonora. Manuel declaró que, al inclinarse sobre la borda, sintió una presión intensa en el pecho y una sensación de tristeza ajena invadiendo su mente. Los registros meteorológicos de aquellas noches no mostraban anomalías que pudieran justificar alucinaciones colectivas o alteraciones sensoriales extremas. A pesar de ello, las autoridades marítimas archivaron inicialmente los testimonios como sugestiones provocadas por el estrés laboral. La situación alcanzó un punto crítico cuando uno de los pescadores afectados se negó a volver a navegar de noche, algo prácticamente impensable en la economía local. Este comportamiento llamó la atención de investigadores independientes interesados en fenómenos paranormales, documentados en entornos marítimos. La noche del 17 de noviembre de 1979 quedó registrada en los archivos del puerto como el punto de quiebre definitivo de este caso. Manuel Blanco Ríos zarpó solo a bordo de su embarcación, la Santa Eulalia, después de varias noches sin dormir debido al temor constante provocado por las voces. Según declaró posteriormente, sentía una necesidad inexplicable de regresar al mar, como si algo lo estuviera llamando con una insistencia imposible de resistir. Las condiciones climáticas eran inusualmente tranquilas, con un mar completamente plano y una ausencia total de viento que resultaba antinatural para esa zona. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, Manuel comenzó a escuchar nuevamente los susurros, aunque esta vez no provenían de todas direcciones, sino de un único punto bajo el casco.
Las voces ya no murmuraban, sino que hablaban con claridad absoluta, utilizando un tono grave, pausado y cargado de una tristeza profunda. Manuel afirmó que las palabras no eran amenazas, sino relatos de naufragios antiguos, muertes olvidadas y cuerpos que jamás fueron recuperados del océano. Cada historia narrada por las voces coincidía con registros históricos de barcos desaparecidos frente a la costa gallega durante siglos anteriores. El pescador declaró que, en ese momento, comprendió que aquello no intentaba asustarlo, sino ser escuchado, como si reclamara memoria y reconocimiento. Fue entonces cuando Manuel, temblando y con dificultad para respirar, respondió en voz alta, preguntando qué era lo que realmente habitaba bajo el mar. En el instante exacto en que terminó su pregunta, el motor de la embarcación se detuvo sin causa mecánica registrada posteriormente. El silencio que siguió fue descrito por Manuel como un vacío absoluto, donde incluso el sonido de sus propios pensamientos parecía extinguirse. El agua comenzó a girar lentamente alrededor del barco, formando un remolino amplio que no generaba espuma ni movimiento violento. Desde el centro de aquel círculo emergió una forma oscura, humanoide en apariencia, pero de proporciones imposibles y contornos difusos. Manuel declaró que no vio ojos, pero sintió una mirada directa penetrando su mente, revisando recuerdos, culpas y miedos con precisión quirúrgica. La figura emitió un sonido profundo que no se escuchaba con los oídos, sino que resonaba directamente dentro del cráneo. En ese sonido, Manuel afirmó haber comprendido una sola idea clara: el mar recuerda todo, y no permite que nada sea olvidado. Al amanecer, la Santa Eulalia fue encontrada a la deriva por otro barco pesquero, con el motor apagado y sin daños estructurales. Manuel se encontraba vivo, pero en estado de shock severo, con deshidratación extrema y signos evidentes de trauma psicológico profundo. Nunca volvió a hablar del encuentro con detalles completos, limitándose a repetir que el océano no está vacío como los humanos creen. Falleció 8 años después, y hasta el final de su vida evitó acercarse al mar, algo inconcebible para alguien que había nacido navegando. Tras este incidente, se registraron oficialmente 5 desapariciones más de pescadores nocturnos en la misma zona, sin restos ni señales de naufragio. Las autoridades cerraron los casos como accidentes marítimos, aunque internamente se reconocieron similitudes inquietantes entre todos los informes. Hasta el día de hoy, en varias cofradías gallegas se prohíbe navegar de noche en determinadas fechas sin una explicación escrita. El expediente del Hospital de San Jerónimo. En las afueras de Zaragoza existe un edificio abandonado conocido oficialmente como el antiguo Hospital Psiquiátrico de San Jerónimo, cerrado definitivamente en 1994. Este lugar no pertenece al folclore popular ni a leyendas urbanas recientes, sino que forma parte de archivos médicos, judiciales y periodísticos perfectamente documentados. Durante más de 50 años, el hospital funcionó como centro de internamiento para pacientes con trastornos mentales severos, muchos de ellos ingresados contra su voluntad. Los expedientes médicos conservados revelan prácticas terapéuticas hoy consideradas inhumanas, incluyendo aislamiento prolongado, electroshock sin anestesia y tratamientos experimentales. Tras su cierre, el edificio quedó bajo custodia estatal, aunque fue abandonado por completo debido a recortes presupuestarios y disputas administrativas. En el año 2001, un grupo de funcionarios judiciales fue autorizado a entrar para catalogar documentos olvidados en los sótanos del hospital. Entre ellos se encontraba Laura Martínez Sanz, archivera del Ministerio de Justicia con más de 15 años de experiencia profesional documentada. Laura declaró posteriormente, en un informe firmado y archivado, que desde el primer momento sintió una sensación opresiva al cruzar las puertas del edificio. El aire era denso, el silencio anormalmente profundo, y la temperatura interior era varios grados inferior a la del exterior, pese a no existir sistemas activos. Mientras descendían al área de archivos subterráneos, comenzaron a escuchar sonidos metálicos repetitivos, similares al arrastre de camas hospitalarias antiguas. Estos sonidos parecían desplazarse por los pasillos, aunque todas las puertas estaban selladas, y no había nadie más autorizado dentro del recinto. Uno de los funcionarios sugirió que se trataba de animales, pero el sonido seguía un ritmo constante, demasiado regular para cualquier explicación natural. En los sótanos, Laura encontró una serie de carpetas rotuladas como pacientes no dados de alta, una clasificación que no figuraba en ningún registro oficial. Al abrir uno de los expedientes, descubrió informes médicos incompletos,
sin fechas de defunción ni autorizaciones de traslado o alta médica. Muchos de los nombres correspondían a personas oficialmente declaradas fallecidas en otros hospitales o incluso dadas por desaparecidas décadas atrás. Lo más inquietante era que algunos informes incluían anotaciones realizadas después de la fecha oficial de cierre del hospital. Las notas describían episodios de agitación nocturna, gritos en celdas vacías y personal médico inexistente realizando rondas. Laura afirmó que la caligrafía de estas anotaciones era distinta en cada expediente, como si múltiples personas hubieran escrito en años recientes. Mientras revisaban los documentos, las luces portátiles comenzaron a fallar simultáneamente, pese a tener baterías nuevas y comprobadas. En ese momento, los sonidos metálicos regresaron, esta vez claramente provenientes del pasillo principal del sótano. Uno de los funcionarios declaró haber visto una sombra cruzar el corredor, con forma humana pero movimientos erráticos y antinaturales. Laura aseguró que, durante unos segundos, escuchó su nombre completo pronunciado con claridad desde una de las antiguas salas de aislamiento. Ese nombre solo figuraba en su credencial oficial, la cual estaba guardada bajo su ropa y no visible para nadie más. El equipo decidió abandonar el edificio inmediatamente, llevándose solo una parte mínima de los documentos recuperados. Días después, Laura comenzó a experimentar pesadillas recurrentes con pasillos interminables, puertas cerradas y voces pidiendo ser dadas de alta. En los registros médicos posteriores, Laura fue diagnosticada con trastorno de ansiedad severo, sin antecedentes psicológicos previos. 3 semanas después de la inspección inicial, Laura Martínez Sanz solicitó formalmente acceso nuevamente al hospital, alegando inconsistencias graves en la documentación recuperada. Su petición quedó registrada en un memorando interno que posteriormente fue filtrado a un medio local especializado en investigación judicial. En dicho documento, Laura afirmaba que algunos expedientes parecían actualizarse solos, incorporando información nueva sin intervención humana verificable. A pesar de las objeciones iniciales, se autorizó una segunda entrada al edificio, esta vez acompañada por 2 técnicos forenses y un representante legal del ministerio. El regreso al hospital ocurrió el 26 de marzo de 2002, exactamente a la misma hora en que se había producido la primera inspección. Desde el momento en que cruzaron nuevamente las puertas, los sensores de temperatura comenzaron a registrar descensos bruscos e inexplicables en zonas específicas del edificio. Al llegar al sótano, encontraron las carpetas previamente revisadas perfectamente alineadas sobre una mesa metálica que no estaba allí en la visita anterior. Los expedientes mostraban nuevas anotaciones fechadas apenas 2 días antes, describiendo comportamientos clínicos de pacientes que oficialmente no existían. Uno de los documentos correspondía a un paciente identificado únicamente como Caso 47, sin nombre, fotografía ni fecha de nacimiento. El informe médico detallaba sesiones nocturnas en una sala que había sido demolida años antes del cierre del hospital. Las anotaciones describían a este paciente como consciente de su estado posterior a la muerte, incapaz de comunicarse fuera del marco temporal establecido. Mientras leían el expediente, uno de los técnicos forenses sufrió una descompensación súbita, afirmando escuchar respiraciones detrás de las paredes. Los sensores de sonido captaron murmullos constantes, aunque no se detectó presencia física alguna en las salas adyacentes. Laura declaró que comenzó a reconocer nombres en los documentos, personas que había visto en sueños desde la primera visita. Al revisar una de las últimas carpetas, encontró un expediente a su propio nombre, con su fotografía extraída de archivos oficiales. El documento detallaba síntomas que aún no había experimentado, pero que comenzaron a manifestarse semanas después. Entre ellos se incluían episodios de sonambulismo, escritura automática y conversaciones nocturnas registradas por vecinos. El informe concluía con una nota firmada por un médico fallecido en 1989, certificando que Laura ya había sido admitida. Ante esta situación, el representante legal ordenó evacuar el edificio y sellar nuevamente el acceso a los sótanos. Todos los documentos recuperados fueron clasificados y retirados de circulación pública bajo una cláusula de confidencialidad permanente. Días después, Laura desapareció sin dejar rastro, abandonando su vivienda con signos de salida voluntaria, pero sin llevar pertenencias esenciales. Su caso sigue abierto oficialmente como desaparición voluntaria, aunque nunca se encontraron pruebas concluyentes. El Hospital de San Jerónimo fue demolido parcialmente en 2006, aunque los sótanos permanecen intactos y sellados hasta hoy.
Varios vigilantes de seguridad asignados al perímetro han renunciado tras reportar voces, luces subterráneas y sonidos de actividad clínica. La casa donde el tiempo se detuvo. En la Sierra de Guadarrama, a pocos kilómetros de un pequeño municipio llamado El Espinar, existe una vivienda aislada que fue objeto de una investigación policial real en 1991. La casa pertenecía a la familia Ortega Salgado, registrada oficialmente como residencia habitual desde 1962 hasta su abandono repentino 3 décadas después. Los Ortega no eran personas conocidas por extravagancias, ni por creencias esotéricas, ni por comportamientos que llamaran la atención de vecinos o autoridades locales. El núcleo familiar estaba compuesto por Julián Ortega, su esposa Carmen Salgado y su hijo Daniel, nacido en 1974. Los registros municipales indican que todos llevaban una vida discreta, con trabajos estables, rutinas constantes y relaciones sociales normales dentro de la comunidad. El suceso comenzó a llamar la atención cuando los vecinos notaron que las luces de la casa permanecían encendidas día y noche durante semanas completas. A pesar de ello, nadie vio entrar ni salir a ningún miembro de la familia durante más de un mes consecutivo. Las persianas permanecían siempre en la misma posición. Los animales del entorno evitaban el terreno y el silencio alrededor de la vivienda era absoluto. El 23 de agosto de 1991, la Guardia Civil recibió una denuncia por posible abandono o situación de riesgo. 2 agentes acudieron al lugar y comprobaron que la puerta principal no estaba cerrada con llave, aunque no mostraba signos de forzamiento. Al ingresar en la vivienda, los agentes encontraron la casa completamente ordenada, como si el tiempo se hubiera congelado de manera repentina. Sobre la mesa del comedor había platos con restos de comida sin signos de descomposición avanzada, pese al calor del verano. Un calendario colgado en la pared marcaba el día 17 de julio, fecha que no coincidía con el día real en que se realizaba la inspección. Los relojes de la casa, tanto mecánicos como eléctricos, estaban detenidos exactamente a las 3:17 de la madrugada. Los agentes declararon posteriormente que el ambiente interior resultaba extrañamente pesado, con una sensación constante de presión en los oídos. En la habitación del hijo encontraron cuadernos escolares abiertos, con ejercicios a medio terminar y una fecha escrita siempre repetida. Todos los cuadernos, sin excepción, mostraban la misma fecha escrita una y otra vez, como si el tiempo no avanzara para quien los utilizó. En uno de los diarios personales de Carmen Salgado, se encontraron anotaciones inquietantes sobre sueños repetidos y días que parecían reiniciarse. Las últimas entradas describían la sensación de vivir siempre el mismo día, despertando a la misma hora y repitiendo las mismas conversaciones. Carmen escribió que Julián parecía consciente de la situación, pero se negaba a hablar del tema, actuando como si nada fuera anormal. En otra anotación, mencionaba que Daniel había comenzado a hablar de personas quietas, que aparecían en los pasillos durante la noche. Los agentes no encontraron signos de lucha, huida precipitada ni indicios de delito convencional dentro de la vivienda. Sin embargo, ninguno de los 3 miembros de la familia fue localizado jamás, ni vivo ni fallecido, en registros posteriores. El caso fue clasificado inicialmente como desaparición voluntaria, aunque múltiples elementos no encajaban con esa conclusión. Años más tarde, investigadores independientes obtuvieron acceso parcial al informe original y añadieron nuevos testimonios inquietantes. Varios vecinos declararon haber visto sombras moviéndose dentro de la casa mucho tiempo después de su abandono oficial. Uno de ellos afirmó haber visto a un niño observando por la ventana, sin parpadear, exactamente a las 3:17 de la madrugada. Tras el cierre oficial del caso por parte de la Guardia Civil, la vivienda fue sellada administrativamente y declarada inhabitable por motivos de seguridad. A pesar de ello, durante los años siguientes, se registraron múltiples denuncias anónimas relacionadas con actividad inexplicable en el interior del inmueble. En 1994, un técnico de mantenimiento eléctrico fue enviado para cortar definitivamente el suministro, acompañado por un agente municipal. Ambos declararon por escrito que, al ingresar en la vivienda, los relojes seguían marcando exactamente las 3:17 de la madrugada. El calendario continuaba detenido en el mismo día, aunque el papel mostraba signos de envejecimiento que no coincidían con el resto del entorno. El técnico afirmó haber escuchado pasos en la planta superior, describiendo un ritmo lento, constante y perfectamente medido. Cuando subieron a investigar, encontraron todas las habitaciones cerradas desde dentro, algo imposible según la distribución de las puertas.
En el pasillo principal, el agente declaró haber visto a una mujer inmóvil, de espaldas, vestida con ropa antigua, que desapareció al parpadear. Ambos abandonaron la casa sin completar el trabajo, dejando constancia de los hechos en un informe que fue archivado sin investigación posterior. A partir de ese momento, la vivienda comenzó a ser evitada, incluso por curiosos y exploradores urbanos. En 2002, un grupo universitario de investigación psicológica obtuvo permiso para realizar mediciones ambientales durante una sola noche. Los sensores registraron anomalías temporales, incluyendo desfases de hasta varios segundos entre relojes sincronizados dentro y fuera de la casa. Uno de los investigadores afirmó haber perdido la noción del tiempo durante lo que creyó fueron minutos, aunque en realidad transcurrieron varias horas. Las grabaciones de audio captaron conversaciones completas en una habitación vacía, repitiendo frases domésticas sin contexto aparente. Las voces coincidían con las de los miembros de la familia Ortega, según grabaciones antiguas obtenidas de archivos municipales. En una de las cintas, se escucha claramente a un niño preguntar qué día es, recibiendo siempre la misma respuesta. El proyecto fue cancelado tras esa noche, y los investigadores firmaron acuerdos de confidencialidad obligatorios. En 2010, un incendio forestal rodeó la propiedad sin llegar a tocarla, dejando intacta únicamente la parcela de la casa. Los bomberos declararon que el fuego parecía desviarse de manera antinatural al aproximarse al terreno. Hasta el día de hoy, la vivienda permanece en pie, completamente aislada y oficialmente deshabitada. Vecinos actuales continúan reportando luces encendidas exactamente a las 3:17 de la madrugada. El caso de la familia Ortega Salgado sigue sin resolución, considerado uno de los expedientes más inquietantes relacionados con desapariciones anómalas en España. Las llamadas desde el teléfono desconectado. En el año 2005, en la ciudad de Buenos Aires, se abrió una investigación formal a raíz de una serie de denuncias telefónicas registradas por una compañía de telecomunicaciones. El caso involucraba a una línea fija asociada a un apartamento del barrio de Almagro, cuyo titular oficial figuraba como fallecido desde hacía más de 10 años. El propietario original del número era Ernesto Julio Figueroa, profesor de literatura, declarado muerto en 1994 por un infarto fulminante. El certificado de defunción, la autopsia y el entierro fueron realizados conforme a la ley, sin ninguna irregularidad administrativa registrada. Tras su muerte, el apartamento fue vendido y la línea telefónica cancelada definitivamente por falta de uso. Sin embargo, a partir de marzo de 2005, varias personas comenzaron a recibir llamadas provenientes de ese número inexistente. Las primeras denuncias fueron ignoradas, atribuidas a errores técnicos o confusiones con identificadores de llamadas defectuosos. La situación cambió cuando al menos 9 personas, sin relación entre sí, presentaron declaraciones coincidentes ante la empresa telefónica. Todos afirmaban haber recibido llamadas nocturnas, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada, provenientes del mismo número cancelado. Las llamadas no eran silenciosas, ni se trataba de interferencias, sino conversaciones completas con una voz masculina claramente articulada. La voz se identificaba siempre como Ernesto Figueroa y hablaba con un tono calmo, pausado y profundamente melancólico. Quienes atendían relataban que la conversación comenzaba con comentarios triviales, como si el interlocutor conociera perfectamente sus rutinas. En varios casos, la voz mencionó acontecimientos personales recientes que no figuraban en redes sociales ni registros públicos. Una mujer declaró que la voz le habló sobre una discusión que había tenido con su hermana apenas una hora antes. Otro testigo afirmó que la llamada incluía referencias exactas a objetos dentro de su vivienda, descritos con precisión inquietante. La compañía telefónica realizó una auditoría técnica completa y confirmó que la línea no existía físicamente en la red. No había cableado activo, no había central asociada y el número figuraba como inhabilitado permanentemente. A pesar de ello, los registros mostraban llamadas salientes perfectamente trazadas desde ese identificador. La situación escaló cuando una de las llamadas fue grabada automáticamente por un sistema de contestador. La grabación fue entregada a las autoridades y analizada por peritos de audio independientes. Los expertos confirmaron que la voz no mostraba alteraciones digitales ni indicios de síntesis artificial. Al comparar la grabación con archivos de voz antiguos de Ernesto Figueroa, la coincidencia fue catalogada como prácticamente total. El contenido de la llamada incluía una frase repetida varias veces, pronunciada con creciente angustia. La voz decía que no podía colgar, porque nadie le había dicho que ya no estaba vivo. Tras esta revelación,
la Fiscalía ordenó una inspección del apartamento original donde había residido Figueroa. La inspección del antiguo apartamento de Ernesto Julio Figueroa se realizó el 12 de junio de 2005 con presencia de funcionarios judiciales y técnicos de telecomunicaciones. El inmueble llevaba años habitado por una pareja joven que desconocía completamente los antecedentes del número telefónico y del antiguo propietario. Ambos declararon no haber instalado ninguna línea fija, utilizando exclusivamente telefonía móvil desde su mudanza. Durante la revisión, los técnicos confirmaron que no existía cableado activo ni tomas telefónicas funcionales en ninguna habitación del apartamento. Sin embargo, en el estudio, detrás de una biblioteca empotrada, se descubrió una toma antigua sellada con yeso desde hacía más de una década. Al retirar el sellado, encontraron un teléfono de disco antiguo, desconectado físicamente y sin ningún tipo de alimentación eléctrica. El aparato no estaba conectado a la red, ni a una línea, ni a ningún sistema alternativo que permitiera su funcionamiento. A pesar de ello, cuando uno de los técnicos levantó el auricular, escuchó claramente una línea abierta con respiración humana al otro lado. El hecho quedó registrado en un acta oficial firmada por todos los presentes en la inspección. Minutos después, el teléfono comenzó a sonar, emitiendo el característico timbre mecánico de los aparatos antiguos. Ningún dispositivo de medición detectó corriente eléctrica, señal de línea ni transmisión alguna. Cuando el fiscal ordenó atender la llamada, la voz al otro lado volvió a identificarse como Ernesto Figueroa. La conversación fue grabada íntegramente y archivada como prueba judicial. Durante la llamada, la voz preguntó insistentemente si ya podía colgar, afirmando sentirse cansado y desorientado. En un momento particularmente perturbador, la voz preguntó qué año era, y guardó silencio prolongado tras escuchar la respuesta. Segundos después, el sonido de la llamada se cortó de manera abrupta, y el teléfono jamás volvió a emitir ningún sonido. Tras ese evento, no se registraron más llamadas desde el número cancelado. El aparato fue confiscado y trasladado a un depósito judicial, donde permanece almacenado hasta el día de hoy. Todos los intentos posteriores de reproducir el fenómeno resultaron infructuosos. El caso fue cerrado oficialmente como una anomalía técnica sin explicación concluyente. Sin embargo, varios de los testigos involucrados solicitaron asistencia psicológica por ansiedad persistente y trastornos del sueño. El archivo de las cámaras que nadie vigilaba. En el año 2012, una empresa de seguridad privada con sede en Monterrey, México, inició una auditoría interna tras detectar irregularidades en su sistema de almacenamiento digital. La compañía gestionaba más de 300 cámaras de vigilancia distribuidas en edificios gubernamentales, hospitales y almacenes industriales. El problema no fue detectado por una denuncia externa, sino por un ingeniero de sistemas llamado Rodrigo Elizalde Muñoz, empleado con credenciales verificables. Rodrigo descubrió que el servidor central almacenaba miles de horas de grabaciones provenientes de cámaras que oficialmente no existían en el sistema. Estas cámaras no figuraban en planos, contratos, ni registros de instalación, pero transmitían video de manera constante y perfectamente estable. Cada archivo estaba etiquetado con códigos de ubicación imposibles de asociar a direcciones reales conocidas. Al revisar una de las grabaciones, Rodrigo observó el interior de una habitación pequeña, sin ventanas, iluminada por una luz blanca fija y sin fuente visible. La cámara parecía instalada en una esquina elevada, captando siempre el mismo ángulo, sin movimiento ni variación de encuadre. Durante las primeras horas de grabación, no ocurría absolutamente nada, salvo un silencio visual inquietante. Sin embargo, en ciertos momentos, figuras humanas aparecían dentro del encuadre sin que se registrara entrada alguna. Las personas permanecían de pie, inmóviles, mirando directamente hacia la cámara durante periodos prolongados. No realizaban gestos, no parpadeaban y no reaccionaban al entorno de ninguna manera observable. Rodrigo comparó los metadatos de los archivos y descubrió que las grabaciones se realizaban de forma continua desde al menos 6 años atrás. Esto implicaba que el sistema llevaba almacenando imágenes de lugares desconocidos desde antes de que él fuera contratado. Alarmado, informó a su supervisor inmediato, quien inicialmente asumió que se trataba de cámaras olvidadas o errores de software heredados. La situación cambió cuando analizaron varias grabaciones al azar y detectaron un patrón inquietante. En múltiples archivos, las figuras humanas parecían envejecer de forma acelerada entre grabaciones separadas por pocos días. Algunas personas aparecían jóvenes en un archivo y visiblemente ancianas en el siguiente, sin transición lógica. En otros casos,
Las figuras mostraban signos evidentes de descomposición física progresiva. A pesar de ello, seguían permaneciendo de pie, conscientes y mirando directamente al lente. Uno de los archivos contenía una figura que intentaba mover los labios, como si hablara, aunque el sistema no grababa audio. Rodrigo amplió la imagen y afirmó reconocer gestos de súplica, desesperación y agotamiento extremo. El descubrimiento fue elevado a la Dirección General, que ordenó mantener el asunto en estricta confidencialidad. Se creó un equipo reducido para investigar el origen de las cámaras y el propósito de las grabaciones. Durante esta investigación interna, Rodrigo comenzó a experimentar insomnio severo y sueños recurrentes con habitaciones blancas sin salida. En varias ocasiones despertó convencido de que alguien lo observaba desde un punto elevado de su propia habitación. Una noche, revisando grabaciones en solitario, encontró un archivo nuevo etiquetado con su nombre completo. La grabación mostraba una habitación idéntica a las anteriores, vacía durante varias horas. Exactamente a las 3:17 de la madrugada, una figura apareció frente a la cámara. La figura era Rodrigo, con la misma ropa que llevaba puesta en ese momento frente al monitor. Cuando Rodrigo amplió la imagen del archivo con su propio nombre, observó un detalle que heló su sangre. La figura que lo imitaba no parpadeaba y sus movimientos eran ligeramente erráticos, imposibles de replicar por un ser humano normal. En la grabación, la versión de Rodrigo comenzó a girar lentamente la cabeza hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo observada, y mantuvo la mirada fija durante varios segundos que parecieron eternos. Intentó alejarse del monitor, pero sus piernas se negaban a moverse. Sintió un peso invisible sobre sus hombros que lo obligaba a permanecer sentado. La figura de la grabación levantó una mano, apuntando directamente hacia Rodrigo, y abrió la boca como para hablar, aunque ningún sonido emergió del archivo. En ese instante, las luces de la sala comenzaron a parpadear de manera intermitente, acompañadas de un zumbido bajo y constante, que parecía provenir del mismo servidor. Rodrigo percibió un frío intenso que le recorría la columna, y un sudor helado comenzó a cubrir su frente mientras los monitores reflejaban únicamente la habitación blanca y vacía. Tras unos segundos que se sintieron como horas, el archivo se detuvo automáticamente, dejando en pantalla la habitación completamente vacía y en silencio absoluto. El ingeniero revisó los registros del servidor. No había ninguna indicación de que el archivo se hubiera creado manualmente, ni de que su nombre hubiera sido usado como etiqueta anteriormente. Cuando intentó borrar el archivo, recibió un mensaje automático en la pantalla. No puedes eliminar lo que observa. Alarmado, Rodrigo apagó el servidor y evacuó la sala, dejando todos los registros intactos. La compañía decidió suspender su acceso al sistema y selló los archivos, transfiriéndolos a un almacenamiento encriptado inaccesible para cualquier empleado. Meses después, Rodrigo renunció y se mudó a otra ciudad, alegando razones personales y estrés laboral, aunque amigos cercanos confirmaron que seguía mostrando signos de ansiedad extrema. El archivo nunca volvió a ser abierto por nadie, y las cámaras que jamás existieron siguen registrando aparentemente espacios desconocidos, según confirmaron informes internos filtrados a un medio especializado. Algunos técnicos que revisaron los archivos bajo estricta supervisión declararon que las figuras humanas en las grabaciones parecen conscientes y que los movimientos son más rápidos que los de cualquier ser humano normal. El caso sigue oficialmente clasificado como anomalía técnica inexplicable, y la empresa mantiene la confidencialidad absoluta sobre todos los documentos relacionados. Los investigadores independientes que han tenido acceso parcial al material advierten que el contenido del archivo sugiere que alguien o algo puede observar y registrar vidas reales sin estar físicamente presente. Ninguna explicación tecnológica conocida logra reproducir ni simular los fenómenos detectados, dejando la posibilidad de intervención sobrenatural como hipótesis principal entre expertos consultados. Si estas historias te dejaron con la piel de gallina y la mente llena de preguntas, no olvides suscribirte a Karen de Noche y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos escalofriantes. Cada semana traemos fenómenos paranormales reales, misterios sin resolver y secretos que desafían la lógica. Comparte este video con alguien que se atreva a escuchar estas historias en la oscuridad. Y recuerda, en Karen de Noche, la realidad es mucho más inquietante de lo que imaginas.